Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en Universo Sirius en su edición número 209. Es un placer hacer este programa online desde el canal de la Escuela Online Educación de la Nueva Era. Y también estamos saliendo en vivo y en directo, siendo las 8:02 en España de hoy, 17 de marzo. Estamos saliendo en vivo y en directo también para algunos grupos de Facebook, el grupo oficial Educación de la Nueva Era, el grupo La Vida es Bella, y también para mi perfil. Y luego también mañana subiré a mi Instagram este programa que vamos a tener hoy. Voy a abrir el chat, ahí veo que está Beatriz, que dice muy buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes a todos. También saluda María del Carmen Mauro. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este programa, que ya le doy la bienvenida a nuestra amiga Lucía García, que, como estaba anunciado, hoy nos visita para tratar el tema de cómo gestionar los impulsos de ira. Muy, pero muy bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todas y a todos, ¿cómo están? Gracias por estar acá, por acompañarnos. Y bueno, es un placer estar acá una vez más. Programa 209 ya. Estaba mirando ¿Cómo eso, pasa? 209. No nos damos cuenta, o sea, esto lo hacemos siempre con una gran entrega, disfrutando cada programa, disfrutando el momento y bueno, claro, obliga un poco YouTube a contabilizarlo, ¿no? En los días, y cuando vemos el número decimos, hay gran cantidad, pero bueno, cada uno se disfruta, vivimos el momento como te había dicho, y gracias por estar ahí del otro lado, desde Uruguay, ¿no? Exacto, desde este lado del charco, desde Uruguay. Infinitas gracias. ¿Y qué tema hoy, Lucía? La ira, un tema que toca muy de cerca a todos y a todos los que están también del otro lado en directo, que ya invitamos a compartir si tienen alguna pregunta, consulta o lo que quieran aportar a este encuentro para ir generando un discernimiento en este tema tan importante porque afecta en las relaciones, en la convivencia, en el trabajo también, en la vida cotidiana. Así que, bueno, no hay ninguna pregunta concreta, o después vamos a ir, qué sé yo, según lo que vayas mencionando, pero ¿con qué sientes comenzar este tema, Lucía? Bien, este tema me nació por ahí para quienes me conocen. Acompaño en procesos para poder mejorar nuestra manera de vincularnos. Habitualmente hemos compartido con Mariano y con ustedes temas vinculados a lo que es la relación en sí, relaciones de pareja, relación con nosotros mismos, relación con nuestras familias, con nuestro trabajo, en fin. Pero últimamente el tema de los impulsos de ira es un tema que se ha puesto sobre la mesa. Sobre todo nació de un par de consultas que tuve donde se acercaron a mí compartiéndome que en el día a día, en la vida cotidiana,
estaban involucradas en comportamientos de estas características, ¿no? De vivir con alguien que tiene impulsos de ira, de que por ahí se transforma. Si has vivido algo así o si estás viviendo, podés estar de acuerdo conmigo en que en esos momentos, cuando los impulsos de ira se hacen presente, pareciera que la persona se convierte automáticamente en alguien que desconocemos. Entonces me gustaría dar un poco de luz en ese asunto porque vengo desarrollando ciertas herramientas, ideas y reflexiones que te ayuden en tu proceso si es que estás viviendo algo así. Para empezar, a mí me gustaría que nos paremos en el lugar de quien tiene esos arrebatos, asaltos emocionales, como dice Daniel Goleman en su libro. Quiero que te pares en el lugar de ser la persona que tiene esos impulsos de ira. Y después está bueno también compartir la otra cara, la otra mirada, que es qué hacer si estoy en pareja con alguien que tiene estas actitudes, estos impulsos de ira, qué hacer del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se me ocurre compartir es que podamos mirar juntos y ahondar en el tema de qué es lo que ocurre a nivel interno, a nivel mental, para que ese comportamiento o esa reacción tenga lugar. Todo comportamiento es un reflejo de un estado mental. Absolutamente todo lo que hacemos deja en evidencia qué es lo que estamos pensando en ese momento, aunque muchas veces y gran parte de esos pensamientos sean inconscientes para nosotros. Estos días, este último tiempo, he estado profundizando en un libro, por ahí conocés porque es bastante conocido, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, y explica allí de una forma clara, bastante clara, qué es lo que se da en nuestro cerebro cuando somos gobernados por la ira. Él le llama a estos impulsos de ira asaltos emocionales. Fíjate vos qué nombre, asalto emocional. Y justamente si nos paramos en ese lugar, nos sentimos de esa manera, que en ese momento, vuelvo a repetir, me convierto en alguien que me desconozco, ¿no? Y digo cosas que por ahí, si estoy en otra posición más claro mentalmente, no las diría. Y de hecho, después que pasa la ola, nos ponemos a reflexionar acerca de las contestaciones que dimos o del tono de voz y decimos, pero ¿cómo puede ser que haya reaccionado así si no era para tanto? En este libro, Daniel Goleman dice que explica que nuestra mente está dividida, por así decirlo, en lo que es una mente, una parte pensante y por otro lado una mente emocional. En la parte de nuestra mente racional o pensante se encuentra lo que es la neocorteza, que es la encargada de justamente hacer que nosotros podamos pensar, hacer que nosotros podamos tener asociaciones mentales, racionalicemos las cosas, tengamos claridad mental, la parte que piensa, como bien la palabra lo dice, la mente pensante. En la parte de nuestra mente emocional, cerebro límbico emocional, como le llama Daniel Goleman, nosotros tenemos lo que se llama la amígdala. La amígdala es un centro del cerebro emocional que actúa como una bolsita que registró y va registrando los estados emocionales, los episodios emocionales que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Si me seguís hasta acá, mente pensante, mente emocional. En una de ellas podríamos decir la neocorteza, que es la que me ayuda a pensar con claridad a grandes rasgos. Y por otro lado está la amígdala, que es una cajita que va registrando
lo que nosotros vamos experimentando a nivel emocional. Cada vez que nosotros estamos parados frente a una situación que consideramos que en algún punto estamos siendo amenazados, estamos percibiendo una amenaza, como puede ser un comentario que nos hace por ahí un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, un comentario que me hace mi pareja, una cara que consideré que me estaba diciendo algo, en fin, algo que nosotros sintamos como una amenaza. Lo primero que se activa cuando se producen en nosotros esos estados de ira que pareciera que no tenemos dominio, no tenemos control, lo primero que se activa en nosotros es la amígdala. Es el cerebro emocional. Es el registro de cosas que viví. Muchas veces estas reacciones emocionales que vienen de experiencias pasadas justamente responden a esas experiencias pasadas. Vivo algo, voy, mi mente trae un registro emocional de algo que vivió porque vio que esta situación presente le hacía recordar justamente a eso que trae y hace este match de pasado presente. Eso se hace a un nivel inconsciente. Pareciera que traigo las heridas emocionales del pasado al presente, por así decirlo. Y de hecho Daniel Goleman en su libro nos explica que esta es la razón por la cual muchas veces esas reacciones que tenemos nos resultan, son irracionales. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo desde ese lado emocional, desde esos registros emocionales pasados, y no le estoy permitiendo a mi mente pensante, a la neocorteza, que pueda traerme una respuesta más elaborada, más de pienso, con más carga de pensamiento para poder responder de una mejor forma. Entonces, la base de poder cultivar en esos momentos donde todo se nos activa, donde no somos capaces de poder pararnos a pensar, además, lo que está pasando es que la mente emocional le está ganando a nuestra mente pensante, racional, neocorteza. Y la clave para poder empezar a gestionar todo esto, y ahora lo vamos a ver, es poder generar un equilibrio en esos momentos entre mi amígdala, la cajita de mi pasado, de mis estados emocionales pasados, y la neocorteza, la mente pensante, que es la que me va a dar una información más elaborada de cómo reaccionar adecuadamente frente a una situación determinada. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se comprende? Quiero ver un Sí, poquito cómo vamos. sí. De momento yo hice algunas anotaciones. Interesante lo del asalto emocional, ¿no? El asalto emocional como una posesión, ¿no? Una posesión demoníaca. Y entonces, claro, según lo que mencionas, podría ser una especie de patrón adquirido, ¿no? Aprendido, ¿no? O sea, tenemos significados, vimos reacciones con ira, quizás en nuestra crianza o momentos que fueron gestionados con ira, y después eso viene automáticamente
como un recurso, ¿no? Como un recurso automático, y entonces por eso es irracional, porque es como que accionamos con algo del pasado, digamos, en una realidad que ya no es esa, digamos, que es una realidad nueva. O sea, no sería como una desadaptación con la realidad presente, ¿no? Estos impulsos de ira. Exacto, va por ahí, va por ahí, va por lo que decís. De hecho, él explica que, que una de las cosas que sucede es que cuando fuimos niños, la amígdala se desarrolla primero. Este cerebro emocional en nosotros se desarrolla antes que la neocorteza, que es la que nos ayuda a poner en palabras lo que estamos viviendo, a racionalizar lo que estamos viviendo, a poder expresarlo. Entonces, muchas veces esos estados emocionales que hemos vivido en nuestros primeros años de vida, que por ahí nos han marcado a nivel emocional, quizás tuvimos frente, experimentamos ciertas reacciones de ira por parte de quienes nos rodeaban, que entendimos que nos causaron determinados anclajes emocionales que nos han quedado. Y no pudimos ponerlo en palabras, no pudimos expresarlos. Entonces, en este libro se explica cómo todo ese registro quedó como de una forma muda, por así decirlo, en Ujú. nosotros. Entonces, cada vez que mi mente inconsciente percibe ante una situación determinada datos que sean similares a los hechos pasados, esa ira o ese impulso o esa reacción se activa como si fuera una alarma, un, como dice el libro, actúa como de centinela psicológico acerca de eso Ujú. que me dice, esto ya lo viví, ¿sí? Antes que la parte de mi mente que puede pensar y racionalizar lo que está sucediendo y puede elaborar una idea acerca de qué es lo más adecuado, qué es lo menos adecuado ante esta situación, pueda tener acto de presencia en nuestra mente. O sea, a ver si entiendo. Ujú. El, o sea, es como que comienza el centro emocional, digamos, se forma antes, ¿no? Y eso empieza como a grabar. Es como que empieza Así la es. grabadora, para explicarlo para la señora que está en la casa y el señor que está en el taxi. Empieza a grabar antes de que se forme el intelecto, digamos, el centro intelectual, antes de que se forme todos los procesos de pensamiento. Y después, claro, vamos por la vida y hay algo que queda como latente, ¿no? Como ya hay grabaciones y después se transforman en conductas, pero claro, eso está todo a nivel subconsciente. Entonces la importancia también de observar eso, ¿no? Ya de adulto, porque quizás en cierta edad, bueno, no se podría observar tanto, pero quizás más de adulto, ya con el centro intelectual bien desarrollado, quizás con meditaciones profundas, y también siendo conscientes en el momento, o sea, estando con presencia, ¿no? O sea, cuando estamos, yo me acuerdo que leí un libro, no sé cuál, pero que mencionaba de esto de la autoobservación en el momento presente o en el momento de cuando tenemos un ataque de ira o de enojo, observarnos, ¿no? Y observar los pensamientos y observar, y quizás podríamos llegar, si observamos con profundidad, podríamos observar cuándo se grabó eso en el centro emocional y por qué se grabó. Y quizás de Exactamente. adultos, claro, nos empiezan a aparecer imágenes o recuerdos del momento, pero claro, con mucho esfuerzo de conciencia y quizás con meditaciones muy profundas para ingresar en la subconsciencia donde estaría todo, ¿no, Lucía? Ahí está todo grabado. Así es, así es. Entonces se despierta con pensar. Hoy por hoy, digamos, en una persona adulta que tiene ira, se despierta con pensamientos, digamos. Hay pensamientos iracundos, podría ser,
pensamientos que despiertan iras y que quizás, o esta emoción de la ira, y que quizás tiene que ver, me imagino yo, con expectativas quizás en la realidad. Ahí leía por ahí un comentario también de, bueno, de ver una realidad que no gusta, ¿no? Que uno quiere que sea de otra manera. Entonces la ve y espera otra cosa y eso le produce el enojo. ¿Hay alguna relación entre la ira y el enojo? ¿Cuál sería la diferencia? O la ira quizás es un poco más potente, digamos. ¿La diferencia es en grados con el enojo? Sí, yo entiendo que la ira vendría a simbolizar como algo más impulsivo, por así decirlo. Un Una enojo, acción. una acción, no, algo que viene como desde un lugar que podríamos decir impulso. ¿Mm? Ujú, Un enojo, o sea, tiene más que ver con haber hecho un proceso cognitivo, mental, y claro. empezar a ver por qué realmente estoy enojado. ¿Mm? Lo que estamos compartiendo tiene más que ver con esos impulsos, ¿sí? En Ujú, un momento donde quizás te haya pasado o no, o hayas estado con alguien, ¿no? Que vos decís, pero ¿cómo puede ser si hace un rato las cosas estaban bien y de un ujú, momento para el otro salió con eso, gritó de esa manera y claro. esa persona se salió de sus cabales, ¿sí? Hay un enojo ahí, pero viene impulsado por esta ira que viene a nivel inconsciente a mostrarnos algo, siempre, siempre a mostrarnos algo. Claro, la ira vendría a ser un poco más inconsciente, está más en profundidad y tiene que ver con algo más impulsivo, ¿no? Como un estímulo. Y el Sí, una enojo herida. tiene Sí, una ¿una herida. qué? Una Una herida. herida. Ya traigo. A ver, vamos a ver algunos comentarios. Sí, te iba a decir. Lilia dice: "Buenas tardes. ¿La ira tiene que ver más con un estado de descontrol? ¿Está Sí, lo relacionado que con el estamos, descontrol?". Sí. sí, perdón que te interrumpí. Lo que estamos intentando ahora es ver cómo gestionar esa ira cuando llega. Es descontrol, pero también puede ser bienvenida, porque la idea es no reprimir esa ira, sino saber qué hacer con esos estados iracundos que podemos manifestar en nuestra vida. Lo que dice ahí Beatriz, se reprime la ira, se suelta, se transforma, Claro, ¿qué se hacemos con la ira? transmuta, se Ah, transmuta, se se transforma. transmuta. Claro, porque sería una energía también. O sea, quizás viene de lo más profundo, pero cuando llega al plano físico, o sea, cuando lo manifestamos en la energía, cuando la integramos, es una energía, ¿no? Entonces, toda energía se puede transmutar Así o es, así soltar es. también, ¿cómo sería soltarla? Dejarla pasar, digamos, no accionar, verla. Bien, vamos a entrar en eso ahora en un ratito de cómo gestionar, si te parece. No sé si querés seguir con alguna pregunta, Mariano, Sí, porque aquí vi que María había más. Portillo dice tips o ejercicios para poder soltar la rabia. ¿Cómo la soltaríamos aparte del ejercicio físico? Bien, También. bien, va por ahí. Así es, Vamos a Lucía, entrar ahí. reacciones inconscientes basadas en experiencias pasadas, mente concreta. En este caso, gana la batalla. ¿Cómo diferenciar ira y enfado? Bueno, un poco lo que habíamos mencionado, ¿no? Enfado vendría a ser una especie de sinónimo del enojo, ¿no? Enojo. Ujú. Muchas veces creemos que todo tiene que ser de una manera y la vida más tarde nos muestra que es otra la verdad, otro el camino. Sí, bueno, también tiene que ver, ¿no? Con esto, con el capricho, ¿no? El capricho egoico de que la realidad sea como yo quiera, que Sí, suceda lo que yo quiera y planear y controlar y dominar. Y después la realidad que nada entiende de todo lo que la mente planea, nos muestra otra cosa. Y claro, mucho tiene que ver esa falta de aceptación, ¿no, Lucía? La falta de va aceptación con lo que todo, acontece, con lo que ocurre. Hay va mucho todo de ego, la ¿no? mano. Detrás de la ira y Sí, hay mucho bueno, ego. Mm, vamos con lo que así es. tú sigue con lo que, no sé, con alguna práctica o nos Bien. metemos un poco en los tips, ¿no? Vamos a meternos un poquito en cómo gestionar estos impulsos de ira.
para no seguir amargándonos la vida y sobre todo a quienes nos rodean, porque si estás acá compartiendo, cuando tenés estos estados emocionales, muchas veces quienes nos rodean salen perjudicados, tarde o temprano o en el momento, ya sea porque decimos cosas que de otra forma no las diríamos y vamos impactando negativamente en el resto de las personas y las relaciones se van deteriorando. Como que también vamos generando un registro emocional en quienes nos rodean. Esto quiere decir que las personas que nos rodean en la convivencia van generando estos anclajes emocionales, muchas veces de miedo, de no saber cómo actuar o qué decirnos, porque no saben bien con qué les vamos a salir, ¿no? Y es como se genera una dinámica que a la larga se retroalimenta y no hacemos otra que vivir en un estado de miedo, por así decirlo. Bien, entonces, ¿cómo gestionar todo eso? Tener información de cómo funciona nuestro cerebro, que era esto un poquito la introducción, siempre nos va a ayudar. Acabamos de poner sobre la mesa que cada vez que estoy viviendo una situación, una parte de mi mente me está trayendo mi pasado. Esos anclajes emocionales que ya viví, que ya registré, la historia que grabé, como decía Mariano. Y voy a agregar a esto una frase de un curso de milagros que dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esto significa que en esos momentos, en ese preciso momento, cuando la ira gobierna nuestra mente y reaccionamos, nosotros creemos saber que la causa de lo que nos sucede es lo que nos dijeron, lo que sucedió, la situación que quise controlar y no pude, que las cosas no hayan salido como me hubiesen gustado, en fin, nuestra mente, ego, cree que sabe por lo que sufre o por lo que está enojado en ese momento y se convence a sí mismo o a sí misma que la ira que siente está justificada, que el enojo está justificado. Pero ahora estamos viendo una invitación a plantearnos de que no sabemos realmente por qué estamos enojados en ese momento. No sabemos por qué, vuelvo a repetir, hay una información pasada que se está activando con la parte del cerebro emocional. Dicho esto, es muy beneficioso que te plantees la posibilidad de que en esos momentos trabajes tu presencia. Esto es muy difícil, lo sé. Voy a ir de a poco compartiendo ciertas cosas que pueden servirte, pero cultivar la presencia en ese momento cuando la ira aflora es muy, pero muy importante. ¿Qué es cultivar la presencia? Te puede ayudar llevar la atención a tu cuerpo, a una parte de tu cuerpo, a tu respiración, contar hasta 10 antes de reaccionar, llevar la atención a la planta de tus pies en donde estés apoyado o apoyada en esos momentos. Todo esto te va a permitir darle un tiempo para que la parte de tu mente que hoy te mencionaba, que es capaz de racionalizar lo que está sucediendo, te traiga una respuesta más acertada de cómo es más conveniente actuar en ese momento. Le das tiempo, desarrollando tu presencia, le das tiempo a la mente que sabe qué sería lo mejor a que pueda traerte esa respuesta.
Y muchas veces cuando hacemos esto, vamos a darnos cuenta que las respuestas vienen desde otro lugar. Daniel Goleman le llama una respuesta neocortical, porque obviamente pasa por la parte de la neocorteza, que es nuestro cerebro pensante. Pero hay que darle tiempo, hay que cortar en ese momento, percibo la amenaza, trato de hacer un corte, una pausa entre la reacción y puedo poco a poco ir cultivando un espacio para tener más claridad mental, para que me llegue a mi conciencia qué es lo más conveniente hacer en esos momentos. Entonces, respiración, prestar atención al cuerpo, llevar toda la atención al cuerpo. Y esto muchas veces al principio lleva su práctica, pero después que puedas hacerlo, vas a comenzar a observar cómo la ira atraviesa tu cuerpo como una especie de energía, porque es energía, como si fuera una espiral de energía que atraviesa tu cuerpo y se va. Se va. Al cabo de un tiempo se va. Pero no podemos hacer eso cuando llevamos nuestra mente a la reacción, cuando creemos que sabemos por qué realmente estamos enojados y vamos a atacar la causa que creemos que está fuera de nosotros. Llevo la presencia, cultivo la presencia y la ira pareciera que atraviesa por nuestro cuerpo. Eso como principal idea en esos momentos cuando la ira nos gobierna. Por ahí Beatriz nos pregunta cómo se relaciona la ira con el perdón. Vamos a ver eso. Es interesante. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Se Sí, sí, va sí, sí. viendo esto? Genial, genial, genial. Avancemos Hacemos con la ira y el perdón. Interesante pregunta. Muchas de gracias Beatriz. a Sí, Beatriz y a Ramona, a Maraus, a todos y a todas los que están ahí acompañándonos en este encuentro bien. con Lucía. Me parece interesante la pregunta de Beatriz de cómo se relaciona la ira con el perdón, porque iba a plantear algo que podemos hacer cuando no podemos hacer esto que te contaba hace un minuto. Muchas veces no podemos cultivar la presencia en esos momentos. Tenemos que ser realistas. Cuando la ira es grande y el impulso llega y a veces no puedo cultivar ese espacio para estar tranquilo, para respirar, para ser consciente de mi planta de los pies, como te decía, ¿no? No puedo hacerlo en ese momento. Pero puedo trabajar después de la reacción. Sí que puedo hacer algo para trabajar después de la reacción. Y lo que puedo hacer es recurrir a una práctica muy sencilla, que es una vez que pasó lo que pasó, quizás a la noche, cuando estés más relajada, relajado y hayas tenido ese episodio de ira o de enojo, de enfado, hayas tenido esa discusión, hayas dicho lo que hayas dicho. Algo que sirve es tomarte unos minutos para visualizar ese escenario de tal forma que te ayude a revertir la situación. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tuviste una discusión en la oficina, por así decirlo, ¿no? Por poner un escenario, donde las cosas se fueron de lugar, nos dijimos lo que nos dijimos, te dijiste lo que te di, ¿no? Algo que te sacó. Tuviste ese episodio de ira en la oficina. Es muy probable que al otro día
todo este estado emocional esté activo. Cuando veas a esa persona, se te van a activar todas esas emociones que pasaste en ese momento. Quizás la persona te diga algo que te haga acordar a esto que viviste hoy y tu mente asocie y te traslade a ese mismo estado emocional. Para comenzar a limpiarnos de esos anclajes emocionales que vamos registrando, también de la culpa que nos genera vivir todo esto, podemos empezar a visualizarnos y a revertir ese escenario. Puedes imaginarte, para el ejemplo que te estoy poniendo, cómo te hubiese gustado que las cosas se hubiesen dado en el lugar de lo que pasó. Imagínate que cerrás tus ojos, te trasladás a ese escenario de trabajo donde las cosas se dieron, esa discusión, lo que sea, y empezá a recrear con tu mente el escenario ideal. Podés ir a vos y ver, bueno, cómo te hubiese gustado hablar y en qué tono. Y cómo te hubiese gustado que la otra persona respondiera. ¿Cómo te sentirías si esa persona responde de la manera que ahora te estás imaginando? ¿Y cómo te sentirías si hubieses sido capaz de gestionar ese impulso de ira? Todo esto que te estoy contando te va a permitir irte liberando de todos estos anclajes que se van generando y sobre todo en aquellos vínculos que más compartís. Este ejercicio que te estoy proponiendo, estas técnicas se utilizan mucho en lo que es programación neurolingüística, porque tu mente inconsciente no distingue entre pasado, presente y futuro. Tu mente inconsciente no distingue eso, entonces podés empezar a trabajar en todo ese estado emocional en este preciso momento. De esta forma, le vas a permitir, te vas a empezar a sentir más liviano. Y si es una situación recurrente que te pasa, por ejemplo, con tu pareja, o te pasa en tu familia, con tus hijos, o te pasa en tu trabajo, vas a ver cómo practicando la visualización, tratando de recrear todo esto, empezás poco a poco a responder diferente. Con la práctica respondés diferente. ¿Por qué? Porque en nuestras relaciones estos impulsos de ira se retroalimentan, como te contaba en un comienzo. Se va gestando un miedo, se va gestando culpa, se van gestando ciertos patrones de comportamiento que se van retroalimentando. Si tu mente es capaz de elaborar un escenario donde creas que la situación se dé de otra manera, al principio te va a costar, pero luego vas a poder hacerlo, y vas a empezar a notar los cambios, también es como que vas a empezar a sentir una cierta liviandad. Aquello que antes te generaba una respuesta de ira, ahora es posible que puedas respirar, que se te haga más fácil cultivar ese estado de presencia y le des permiso a tu parte mental, más lógica, más pensante que hablábamos hoy, para que te traiga una respuesta más acertada y te diga cómo es más conveniente reaccionar o qué decir ante esa situación. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy claro, Lucía. Claro, como pedir a la conciencia que nos ayude, porque sí, sería tratar de lograr una purificación de ese sistema de pensamiento egoico donde están esos significados, porque en el área de la conciencia no hay nada, la conciencia no conoce ni de ira, ni de miedo, ni de enfado. Y también tiene que ver con el amor propio, ¿no? Porque decidirse por la ira, como tú decías,
Lucía, deteriora las relaciones, ¿no? Sí, sí, es Deteriora las muy relaciones. dañino, es muy dañino, es muy dañino realmente. O sea, estar ahí a nivel familiar, a nivel de núcleo, estar compartiendo con alguien que habitualmente tiene estos episodios, Sí. es deteriora muchísimo, cansa. Y se acumula también y se retroalimenta, como tú mencionabas. Por eso también tiene mucho que ver con lo que hagamos nosotros, ¿no? Porque muchas veces también decimos, ¿no? El entorno, bueno, sí, en mi familia hay alguien con ira o en mi trabajo y todo, pero también lo que más va a computar nuestra conciencia es nuestra propia actitud, qué es lo que hacemos, qué es lo que decidimos, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? El ego cree saber por lo que está enojado, ¿no? O sea, tenemos como una Sí, mente que cree saber absolutamente todo y, y no percibe la realidad tal como es, ¿no? No la acepta, ¿no? Porque si la aceptara y también la gratitud, ¿no? O sea, es un tema también de percepción, de cómo se percibe la realidad. Porque si percibimos la realidad con aceptación, con gratitud, con paz, elegimos amor por sobre el miedo, la ira nunca llega, ni el enfado, ni el enojo, ni nada, porque son como elementos que nos inmunizan frente a todo eso que viene del sistema de pensamiento egoico, ¿no? exacto, exacto. Un poquito para darle respuesta a Beatriz cuando nos pedía que asociáramos los episodios de ira con el perdón, ¿no? Cómo se relaciona la ira con el perdón. Va de la mano de lo que decía Mariano. La parte de nuestra mente que de algún modo cree saber por qué está enojada o enojado en ese momento, se conoce habitualmente como nuestro ego. Hemos mencionado en otras oportunidades, con un yo personal que de algún modo se siente atacado, de algún modo se siente que se tiene que defender y demás. Entonces, es muy importante para no seguir acumulando una información que en lugar de ayudarme me impida progresar, si tengo estos episodios de ira, muy importante que haga un ejercicio de liberarme de la culpa que siento. Porque en esos momentos, y esto no es para justificar los ataques de ira, ni mucho menos, bien, pero en estos momentos yo no estoy pudiendo gestionar esas reacciones. Sí que elijo después hacerme cargo, sí que voy a elegir un camino donde luego voy a tratar de mejorar la relación que tengo conmigo y por lo tanto la de los demás, porque es algo que, vuelvo a repetir, desgasta muchísimo las relaciones, desgasta mucho las familias. Quien está viviendo algo así sabe que todo depende del humor de esa persona en particular para ver cómo todo se da en el día o en unas vacaciones o en donde sea, ¿no? Y eso genera mucho desgaste o mismo en la cotidianidad, si estos episodios se dan de manera cotidiana. Pero bueno, en fin, entonces culparme cuando tengo esos ataques de ira no contribuye en absoluto. Lo que va realmente a contribuir es gestionarme. ¿Por qué actúo como actúo? Bueno, ahora sé que hay una parte de mi pasado que está viniendo al presente, que esa parte de mi pasado se activa con lo que acabo de percibir, porque hay datos que son muy similares a lo que yo viví en una infancia. Esto no es para justificar, es para saberlo. Esta es la razón principal de por qué hay veces que tengo esos arranques y no sé por qué actúe de esa manera, ¿no? Porque justamente esto, porque traigo mi pasado al presente y no me reconozco como capaz de gestionar lo que está pasando ahora. Por otro lado, como decíamos, cultivar esa presencia. Si yo puedo cultivar esa presencia, ir tomando conciencia de mi cuerpo en esos momentos me ayuda, estos programas se empiezan a desactivar. Este impulso de querer reaccionar empieza a desactivarse. Claro. Ya no empiezo en esa, no piso la irracionalidad. Puedo darle lugar a la parte de mi mente que me puede dar un poco más de claridad, que es más conveniente hacer.
Y al final, como habíamos dicho, visualizar un escenario que viví donde tuve esos impulsos, en lugar de culparme, a la noche intento visualizarme. Voy a intentar visualizarme y recrear la imagen en mi mente de cómo me hubiese gustado reaccionar. ¿Mm? Sí, ejercitar el hecho de actuar con conciencia, ¿no? Porque como tú bien Tal cual, decías, hay veces tal cual. escuchan, claro, alguna charla, algún compartir o se lee un libro, entonces la persona sale diciendo, bueno, voy a gestionar todo perfectamente bien y se da cuenta que no, porque falta No, ejercitación, quizás falta, es un proceso, ¿no? Es un proceso de que instante a instante, no es algo que sucede de domingo a lunes, de una hora a la otra o de un día para el otro, ¿no? Y si no se puede lograr gestionar, la persona puede caer, como tú bien decías, en la culpa, en el autocastigo, en la comparación con otros, por qué otros pueden y yo no. Tampoco, claro, es un muy interesante mensaje este que mencionas de no autoexigirnos también con la gestión de las emociones, ¿no? Hacerlo tiene que ser algo placentero, tiene que ser algo paulatino, tranquilo, saber que se está haciendo por el bien propio y que va al ritmo que va nuestra conciencia. Es un tema de exacto, evolución conciencial, ¿no? exacto. Así es, así es. Tenernos paciencia. Exacto. Y es muy importante también para la ira la meditación, ¿no, Lucía? Es muy importante la meditación, es muy importante, porque de algún modo la meditación nos permite eh, entrar en contacto con esta presencia que necesitamos en esos momentos. Se produce una química en nuestro cerebro donde esta relación del cerebro más de la mente pensante y la mente emocional pueden empezar de a poco a tener un cierto equilibrio para que nosotros no estemos bajo este efecto de los asaltos emocionales que explicaba en un comienzo. Meditar cultiva ese estado de presencia que necesitamos. Hacer ejercicio también es importante. Comer relativamente sano no es mi especialidad, pero sé que hay alimentos que si los observamos nos alimentan la ira. No voy a entrar en eso porque realmente no es mi tema, pero sí que lo pongo en práctica y observo. Observo cómo hay alimentos que por ahí me hacen estar más en la ira, ¿no? Eso todos lo Ujú. podemos percibir. Sí, es verdad. Y hay alimentos que con una dieta podemos estar más pacíficos y bueno, pero eso ya es una invitación a investigar. Todo es una invitación a investigar, por supuesto, pero Claro, es eh, verdad porque los alimentos, ingerimos energía cuando ingerimos ingerimos alimentos, energía, ¿no? tal cual. Lucía, para despedirnos, ¿podrías regalarnos una meditación guiada de Sí, unos vamos a hacer, 10 vamos a hacer, minutos? sí, vamos a hacer una Muchas meditación guiada. gracias. Bien, bueno, antes de comenzar con la meditación, quiero mandarle un beso a Anabela de Florida, que nos está acompañando. Florida, Uruguay, que es donde vivo. Bueno, vamos a, por ahí si nos estás escuchando, nos estás acompañando, te invito a esta meditación guiada para trabajar todo esto. Puedes sentarte cómodo, cómoda, donde estés. Lo importante es que te puedas relajar, que puedas entrar en contacto con tu cuerpo de una manera que por ahí no te interrumpan. Yo voy a poner música. Bien. Bueno. Ahí conecto. Bueno. Relajamos el cuerpo.
Relajamos el cuello, la espalda. Cerramos los ojos. Vamos conectando con nuestra respiración. Movemos los hombros en círculo. Tratamos de llevar toda nuestra conciencia a este movimiento de hombros. Toda nuestra atención está allí. Relajo el cuerpo. Enderezo la espalda, el cuello. Hacemos 3 respiraciones profundas. Inhalamos y exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos todo el aire. Una última vez, inhalás. Soltás el aire. Te voy a invitar a que pienses en una situación un escenario donde hayas estado gobernada, gobernado por la ira. Donde hayas tenido una reacción desmedida. Una vez que tengas esa situación, vas a comenzar a revivirla en tu mente por unos minutos. Observas con quién estás. ¿Qué fue que pasó? ¿Qué se dio? Para que esta reacción tuviera lugar. Y observa tu cuerpo. Toma conciencia de la ira en tu cuerpo. Quizás sientas una presión en el pecho. O la garganta. Respiras profundamente sin juzgarte.
simplemente te permitís observar. Observa cómo tu cuerpo es probable que esté tenso. Te permitís observar. Ahora vas a traer con tu mente una situación que te genere paz. Puede ser algo cotidiano, algún escenario, una situación donde conectas con calma, con paz, donde te sientes tranquilo, tranquila. Y observa tu cuerpo cómo comienza a cambiar. Tu cuerpo se relaja. Tu respiración fluye mejor. Tu mente está más clara. Estás en paz. Disfrutás el momento. Sentís la paz en tu cuerpo. Todo el cuerpo relajado. La mente relajada. Todo está bien en este momento. Desde este estado vas a pensar en el escenario inicial y vas a recrear en tu mente otra respuesta. Más amorosa, más asertiva. Y vas a observar cómo las otras personas
quién está allí contigo. También cambian su accionar. Observa tu claridad mental. Observa qué se siente responder desde este lugar de paz, de presencia. Y descansas en esta imagen. Vuelves a la respiración. A sentir tu cuerpo. Vas moviendo el cuerpo, los hombros. Puedes estirar las manos arriba, entrelazar los dedos. Y cuando creas que sea momento, abrís los ojos. Muchas gracias, Lucía, por guiarnos a este estado de paz, calma, plenitud, totalmente alejado de estados iracundos, asaltos emocionales, como nuestro amigo Daniel le llama. Una invitación a perdonar nuestras reacciones iracundas a través de esta meditación y llegar a un estado de relajación profunda. Muchísimas gracias. Invitamos a todos y a todas a quienes nos están mirando a visitar las redes sociales y el sitio web que ven en pantalla de Lucía García, donde comparte sus contenidos, cursos, talleres, retiros y diversas iniciativas para tu bienestar integral. No sé si, Lucía, estás con alguna iniciativa actualmente que quieras compartir con la gente que está del otro lado. Sí, estamos el martes, estaremos con un taller que se llama Vivir sin culpa, donde observamos la relación que tenemos con nuestros padres y nos liberamos de viejos resentimientos para no repetir por ahí ciertos escenarios que se nos presentan en nuestra vida. Bueno, es una observación, tenés la información en mi página web, en la parte de talleres, es el taller que está ahora, y en abril estaremos trabajando el tema de gestión de la ira. Tengo pensado un taller virtual y otro presencial. Y por ahí también compartir meditaciones gratuitas y contenido gratuito en mi programa Bienvenido Espejo por Spotify, que comienza mañana la segunda temporada.
Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Si resuenan con mi manera de compartir, los espero por ahí. Este martes 22, ¿no? 22 de marzo. 23, miércoles 23, miércoles Ah, 23, perdón, miércoles 23, taller miércoles que es 23. virtual este taller. Taller virtual por Zoom, Vivir sin culpa, un escenario para ver la relación que tenemos con nuestros padres y examinar qué hay allí que muchas veces seguimos sosteniendo y nos generan ciertas reacciones o terminamos atrayendo ciertas situaciones justamente por no soltar esta, ¿no? Entonces es una invitación a comenzar a observar eso. Genial, genial. Bueno, perfecto. Toda la información está ahí en el sitio web que ven en pantalla para quienes quieran apuntarse a este taller próximo, el miércoles 23. Infinitas gracias, Lucía, por haber estado con Gracias, nosotros, por Mariano. haberte conectado nuevamente, ya que venimos compartiendo hace tiempo y seguiremos compartiendo contigo, que siempre es un placer y un honor. Gracias, Lucía, y gracias a todos y a todas que están del otro lado. Nosotros nos vemos nuevamente mañana en el horario habitual. Infinitas gracias y nos vamos así, con este estado de Muchas paz. gracias a todas y a todos que estuvieron por ahí. Gracias. Gracias, gracias y gracias.